Bien, buenas noches tengan todos. Primero quiero darles las gracias por participar en esta video clase. La finalidad de esta video clase es, primero que nada comentarles acerca del parcial que vamos a realizar el día de mañana y el día domingo. Y también comentar acerca de los problemas que han tenido, que han identificado en la resolución de los ejercicios propuestos que dejamos la semana anterior. Bueno, quiero comenzar diciéndoles que el parcial, como les he dicho en las indicaciones de la U virtual, vamos a tener dos claves disponibles, clave A y clave B. Como podrán ver, disponen alrededor de 6 horas para conectarse y hacer el parcial. ¿Qué vamos a evaluar en el parcial? Bueno, en el parcial va a haber un ejercicio en el cual les voy a dar el enunciado y ustedes van a tener que crear el planteamiento del problema, el diagrama de flujo y el código. ¿Dudas hasta el momento? Ustedes deciden qué clave tomar. Va a haber una clave activa el día de mañana de 6:20 a 11:55 pm. Y va a haber otra el día domingo de 6 pm a 11:55. Ustedes tomen la clave que mejor les convenga. En la que ustedes consideren que van a tener mayor tiempo para realizar. Muy bien. ¿En qué va a consistir el parcial? Bueno, primero que nada, yo les voy a dar el enunciado del ejercicio para el cual vamos a discutir acerca de qué lo voy a evaluar. Y el ejercicio que vamos a hacer se trata sobre progresiones aritméticas. Sobre ese es el algoritmo que vamos a crear. Por lo tanto, quiero que en este momento veamos esta referencia, tratemos de entender las fórmulas y si hay alguna duda, pues las evacuamos en este momento. Observen acá que una progresión aritmética
Muy bien, voy a intentar que el video esté lo más pronto posible. Bien, el ejercicio que vamos a resolver es acerca de progresiones aritméticas. Entonces quiero que vean de qué se trata esto. Una progresión aritmética es una sucesión de la siguiente manera: 3, 6, 9, 12, 15, 18. Observen que en esta progresión hay una diferencia entre dos números consecutivos. 6 menos 3 da 3. 9 menos 6 da 3. 12 menos 9 da 3. 15 menos 12 da 3. Y 18 menos 15 da 3. De manera que en una progresión la diferencia es constante. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos claro eso, podemos tener una fórmula para calcular los elementos que corresponden a una posición. A partir de esta fórmula podemos calcular los elementos de una posición. Veamos esta fórmula que tenemos acá y veamos, n es el elemento de la progresión que se desea calcular. A1 es el primer elemento de la serie. D es la diferencia. Veamos un ejemplo. Utilizamos la misma serie que tenemos acá. ¿Sí? Y observen, calcular el séptimo elemento de la progresión. Agarramos la fórmula y comenzamos a sustituir. A1 es el primer elemento de la serie, 3. Luego, n es el elemento que queremos calcular, es el séptimo. Entonces acá ponemos 7 menos 1 y la diferencia, que es la d, es 3, tal como lo vimos anteriormente. Luego, efectuamos la fórmula, hacemos los cálculos y obtenemos el resultado. Tenemos acá 7 menos 1, 6, por 3, 18, más 3, 21. El séptimo elemento de la serie es 21. Si volvemos acá, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo elemento es 18 más 3, 21. ¿Dudas en este momento? Muy bien, Carlos. Voy a repetir nuevamente. El parcial, vamos a resolver un ejercicio. Y el ejercicio que vamos a trabajar es sobre sucesiones aritméticas. ¿Sí? Bueno. Tenemos dos fórmulas de momento. En una sucesión, como la que vemos a continuación, que dice 3, 6, 9, 12, observa que dos números continuos, al efectuar la resta, nos da un número que llamamos diferencia. Y esa diferencia es constante. Aplicando la fórmula tenemos 6 menos 3 nos da como resultado 3. 18 menos 15 nos da como resultado 3. 12 menos 9 nos da como resultado 3. A partir de esa fórmula, nosotros podemos calcular los elementos de la progresión aritmética utilizando la siguiente fórmula.
Acá es el elemento que deseamos calcular es igual a el primer elemento de la serie más la diferencia de el elemento que queremos calcular menos 1 multiplicado por la diferencia. Veamos acá el ejemplo. Esta misma serie que tenemos acá es con la que iniciamos la lectura. Dice, calcular el séptimo elemento de la progresión. Sustituyendo en la fórmula tenemos el primer elemento es 3. N es el elemento que queremos calcular, que es el séptimo. Y la D, que es la diferencia, es 3. Efectuamos los cálculos y el resultado es 21. Si nosotros vemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos y el séptimo elemento es 18 más 3, 21. Dudas al momento. Muy bien. Y acá tenemos que la suma de los términos, ¿sí?, de un segmento inicial de una progresión aritmética se conoce como serie. Y tenemos una fórmula para calcular las series aritméticas, que es la sumatoria de los primeros n elementos va a ser igual a n, que es los primeros n elementos de la serie, multiplicado por A1, que es el primer elemento de la serie, más a n, que es el último elemento de la serie, entre 2. De manera que en esta serie tenemos, primero contemos cuántos elementos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N vale 6. El primer elemento es 3. El último elemento es 18. Y luego solamente efectuamos el cálculo y nos da 63. ¿Dudas? Muy bien. ¿Qué les puedo pedir yo? A partir de estas 3 ecuaciones, bueno, 4 ecuaciones, ¿quiero ver? No, son 3. 1, 2, 3. Yo les puedo pedir, implementen una clase llamada progresión A, que lea los dos primeros elementos, ¿verdad? Por decir algo, 3 y 6, y que calcule el séptimo elemento de la progresión. También les puedo dar, dada muy bien. Entonces, en la U virtual, ustedes van a encontrar acá, le dan clic al enlace
de la clave correspondiente y les va a aparecer el enunciado del problema. Con eso ustedes van a tener que hacer, primero, vamos a hacer el planteamiento del problema, el flujograma y el programa en Visual Basic. ¿Dudas al respecto? ¿Todo bien? Sí, los porcentajes que vamos a manejar son los mismos que manejamos en los ejercicios. 30% el planteamiento del problema, 30% hacer el flujograma y 40% hacer el programa en .NET. ¿Dudas? Es correcto, Carlos. El planteamiento sería proceso, siempre sería entrada, proceso, salida, porque son las partes principales de un programa. En la entrada, pues tú vas a definir las variables, ¿verdad? Que vas a capturar. En proceso, las variables inmersas en el proceso. Y en la salida, pues la variable resultado que esperamos. Ahora, quiero comentarles lo siguiente. Cuando ustedes hagan la clase, ¿verdad? Hagan el módulo, siempre voy a requerir que pongan título, autor, carnet, fecha y versión. Porque eso me garantiza que son ustedes los que están haciendo el algoritmo. Y también, por favor, comenten los métodos principales. ¿Dudas al respecto? ¿Algo que no se comprenda? Muy bien. Entonces, esas son las indicaciones para el parcial. En el parcial, ustedes van a tener un enunciado de un problema acerca de progresiones aritméticas. Igual, la información ahí va a estar con las fórmulas y los ejemplos para que lo puedan consultar. De igual manera va a estar el video con las indicaciones que hemos dado.
quiero comentarles que he estado revisando los ejercicios que han alojado. Y he visto un problemita a la hora de definir los métodos constructores. Todavía no he puesto todas las notas. Solo he puesto 2 notas en los ejercicios. Ya las tengo, sin embargo, todavía no las he puesto todas. Pero en el transcurso del fin de semana les va a aparecer la nota en la U virtual. El problema que he identificado, por ejemplo, es en el caso del triángulo. En el triángulo teníamos, por decir algo, acá teníamos 3 variables. 3, por decir algo, vamos a poner acá al lado 2, lado 3, y el método constructor únicamente era configurando uno de los lados. Entonces, tenían un método constructor para cada uno de los lados. De la siguiente manera. Así. Esto que tenemos acá es un error lógico, porque el método constructor, aun cuando es sobrecargado, recibe el mismo argumento. El nombre es diferente del argumento, pero recibe un argumento y es del mismo tipo. ¿Sí? Eso no es posible. Entonces, lo mejor sería que en un solo método con argumentos definiéramos todas las propiedades de una sola vez. Esto de aquí no es correcto y acá es correcto que los pongamos todos de una sola vez. Esta sería la forma correcta de definir un método constructor con todos los argumentos. No hay que definir uno con cada tipo de argumento. ¿Dudas al respecto? Dime, Carlos, ¿cuál es la duda que tienes? Cuando tú definís los argumentos, cuando tú definís el método de la manera anterior, acá te va a dar un error a la hora de compilar, y es que te va a decir que el método constructor
que está sobrecargado, pues posee el mismo argumento. No importa que el nombre sea diferente, es un argumento pasado por valor que es de tipo integer. Entonces, como hay tres que son definidos de manera similar, a la hora de ejecutarlo, el compilador no va a saber cuál utilizar. Y como no va a saber cuál utilizar, es un error. Entonces, Visual Basic no te va a dejar compilar. La manera correcta de hacerlo es definiendo el método constructor, con todos sus argumentos de una sola vez. Sí, lo que pasa es que la variable, el detalle es el siguiente. Anteriormente habíamos dicho, para que lo recuerden, que las variables tienen algo que se llama ámbito de ejecución. El ámbito de ejecución o scope es el espacio donde existen. Si no te funcionaba, significa de que la variable perímetro estaba definido en otra función a la que lo querías utilizar. Entonces no era la manera correcta de utilizarlo. Para ilustrar el ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Observa que acá tenemos una variable llamada _perímetro, ¿sí? Imagínate que acá estábamos calculando el área del triángulo, o más bien el semiperímetro. Pongámosle solo por decir algo, dim _semi perímetro como entero. De hecho no debería ser entero, sino que debería ser un double de punto flotante. Y acá deberíamos de decir semiperímetro va a ser igual a perímetro entre 2. Si tú te fijas, esta variable perímetro es inaccesible. Primero, porque no está definida dentro del scope de esta función. Esta variable perímetro debería de existir dentro de esta función, pero como está acá, es inaccesible. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Lo que deberíamos de haber hecho sería para llamar a la misma función de la clase perímetro entre 2. Esa sería la manera correcta para haber reutilizado el método perímetro. ¿Se comprende? ¿Dudas?
Si tú escribiste a pie la fórmula, no hay ningún problema. Este caso era en el caso de que Carlos estaba diciendo, ¿verdad? Sí, les voy a compartir una solución. Sí, les puedo compartir una solución. Solamente les pongo las notas y les comparto la solución. ¿Sí? De hecho, si me permiten un momentito. Ok, veamos. Vamos a entrar a... acá la evidencia. Vamos a calificar. Muy bien. Aquí vamos entonces. Bueno, primero vamos a ver el planteamiento, que es lo primero que siempre reviso. Ok, identificamos lado A, B y C. El perímetro es la suma de los lados. El semiperímetro es el perímetro entre 2. Y el área pues es la raíz cuadrada del semiperímetro por la diferencia del semiperímetro por cada lado. Hicimos un algoritmo. Veamos base por altura. Recibimos base, altura, el perímetro es 2 por base, más 2 por altura, área es base por altura. Listo. La primera parte, muy bien. Luego, permítanme, voy a tomar agua. Vamos a abrir el DFD y vamos a ver los ejercicios. Vamos con el triángulo. Ok, definimos una subrutina. Lado A más B más C, perímetro entre 2 y la raíz cuadrada. Ok, probémoslo. 10, 9 y 8. ¿Listo? Vamos a abrir entonces ahora el del rectángulo. Tenemos igual base altura, definimos un subprograma. 2 por base más 2 por altura. Listo. 10 y 5. ¿Ok? El perímetro es 30, el área es 50. Listo. Está genial.
Vamos a ver ahora el código. Voy a cerrar la solución. No lo vamos a guardar. Y vamos con el rectángulo. Listo. Abrimos el módulo. Y abrimos la clase. Ok, siempre por favor recuerden comentar para el parcial, poner título. Esto es muy importante ya que lo voy a considerar a la hora de evaluar. Alumno, carnet, fecha y versión. Definimos base, definimos altura, leemos la base, leemos la altura, creamos un nuevo objeto de la clase rectángulo y imprimimos el área y el perímetro. Pues se ven bien. Veamos, definimos la base, definimos la altura, tenemos un método constructor sin argumentos, un método con argumentos, está correcto. Definimos un property para la base, un property para la altura, y tenemos acá que área es igual a la altura por la base, y perímetro es igual a 2 por la base, 2 por la altura. De hecho, el ejercicio está correcto. Digita el valor del lado. Bueno, ahí tendría que decir de la base o de la altura, ¿verdad? Vamos a poner 10. Vamos a poner 5. Y el área del rectángulo es 50, ¿verdad? Que es 10 por 5. Y el perímetro es 2 por 10, 20. 2 por 5, 10. Es 30. Está correcto. Veamos. Vamos a abrir descargas, ejercicio, triángulo. ¿Dudas al momento? ¿Todo bien? Muy bien. Veamos el módulo y el triángulo. Recuerden siempre, ¿verdad? Poner título. Eso me garantiza que son ustedes quienes crearon el programa. Alumno, carnet, fecha, versión. Definimos A, B y C. Solicitamos el lado A, el lado B, el lado C. Creamos un objeto triángulo de la clase triángulo. Y acá imprimimos área y perímetro. Listo.
perímetro y semi. Ok. Veamos acá, tenemos tres métodos constructores. Uno sin argumento, otro con todos los argumentos definidos y otro con los lados. En este caso, el perímetro y el semiperímetro no son datos que debemos de solicitar al usuario, porque son los que vamos a calcular. ¿Ok? Tenemos 1, 2, 3 properties, está correcto. Y aquí está el problema. Veamos. Si nosotros ejecutamos esto, aquí da error, porque la variable perímetro no está definida dentro de esta función. El ámbito de ejecución de la variable perímetro es local acá. Por lo tanto, acá debería decir mi perímetro. Así. ¿Listo? ¿Se comprende eso? Y de igual manera, acá semi no está definido. ¿Qué tendríamos que hacer? Poner acá dim-semi. Bueno, lo hemos definido como entero, pero en realidad puede ser un double. Pero al ponerlo así, nos va a devolver siempre la parte entera. Va a ser igual a mi punto semi. ¿Listo? Ahora, la variable semi existe dentro de esta función. ¿Se comprende eso? Lado A, 10. Lado B, 9. Lado C, 8. ¿Listo? En el caso anterior nos daba error de compilación porque la variable semi y la variable perímetro no estaban definidos. No, de hecho, si tú en estos casos, ¿verdad? Como yo estoy revisando el código acá, pues simplemente es esta la nota. Muy bien. ¿Dudas al respecto?